Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimadas y estimados auditores del bueno, el malo y el feo. Aquí en estas crónicas de contrabando. Esta semana saludamos a Rodrigo Lago, ¿no es cierto?, a Cristian Tejeda. Hola, hola. A un invitado, un querido invitado que hace muchos días, semanas que no nos veíamos, y lo quisimos convocar en esta conversación para que pudiera entregarnos un poco de su sabiduría y compartirla con los auditores del programa. Bienvenido, Salvador Rumián, estimado amigo, ¿cómo estás tú? Mari Peñi. Sí, pues aquí estamos muy bien, como le comentaba mi Peñi y Martín recién, un poco cansado por las cosas familiares, ¿no? Los nuevos cambios, justamente que se acoplan un poco al cambio de ciclo en el que estamos, ¿no? Exactamente. Pero bien, muy bien, con harta energía y harto ánimo y muy agradecido de la invitación también. Salvador, le contamos a los auditores que acaba de ser papá por segunda vez y el nacimiento de su bebé coincide casi directamente con el cambio de ciclo que nos convoca el Huachipantu, ¿no? Entonces, queríamos comenzar esta conversación un poco invitándote, Salvador, a que pudieras compartir con los auditores del programa una mirada respecto del Huachipantu. ¿Qué implica el Huachipantu desde el punto de vista social, religioso, político para el mundo mapuche? Yo creo que hoy día es como una especie de reconquista o un gran paso en la reconstrucción. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Haciendo la historia más bien resumida, tenemos que pensar que hay como 200 años, particularmente en esta zona, en el cual, de alguna manera, todas las costumbres, las prácticas, los sentires, formas de pensar, fueron de alguna manera perseguidos, arrinconados o sofocados por todo lo que fue digamos, la llegada de la invasión. Particularmente el Tratado de Paz, que seguramente, no sé si, digamos, tiene una difusión importante acá en la zona, el Tratado de Paz de 1793 como un hito que quiebra toda la autonomía, la libertad que tenía el pueblo mapuche en esta zona, para pasar a un estado de cierta subyugación, de cierta subordinación respecto primero a la corona española y después al Estado de Chile. Y en ese entendido, la Iglesia Católica de alguna manera la punta de lanza de estas dos grandes entidades que buscaban de alguna manera poder apaciguar, poder domar o domesticar a este salvajismo así visto, ¿cierto?, del parte del pueblo mapuche acá en la zona. Entonces eso instaurado a través de las misiones, a través de todo el accionar misional, que entre otras cosas fue persiguiendo, que fue castigando, sancionando socialmente las prácticas previas, ¿no? Entre otras el machitún, por ejemplo, si uno revisa el tratado previo al Tratado de Paz, que es el Tratado de Quilapayún, que fue en agosto de 1793, una de las cosas prohibidas era el machitún, por ejemplo. Entonces, de ahí todo el tema que tiene que ver con Huachipanto y todas esas prácticas, obviamente, pasan a ser perseguidas, ¿no?, a través de la figura del patishu, o el padre misionero, el padre de la misión. Así que en ese entendido, claro, a partir de los 80, toda esta reconquista de lo que había antes, un proceso de reconstrucción que está en pleno curso, en plena vigencia. Hoy día yo creo que hay harta discusión de cómo era el Huachipanto antes, qué nos falta por saber, cuál era el significado más, entre comillas, más original. Así que como que en ese periodo yo diría que estamos. Sin entrar en detalle, digamos. Claro. Oye, ¿Quién oye? no, ¿Rodrigo? ya, yo primero. Ya, pues está bien, tú eres el jefe, así que yo no me puedo meter en esa línea. No sé por qué hablé primero nomás, nada más. No sé, es porque eres el jefe. Bueno, bienvenido, Rodrigo Lagos, que lamentablemente no pudimos contar con su presencia. Sí. Llegó la hora y llegó, ¿verdad? Ya. Sí, adelante. Gracias. Usted Gracias, tiene sí. la preferencia. No. Además Dicen es más que la excusa viejito. graba la falta, así que Además que no más explicaré viejito, nada. así que también Oye, por Salvador, bueno, yo Dígamelo. creo que estamos igual en un momento en donde me llamaba la atención algo que tú señalabas, ¿no? Algo que tiene que ver con el tema de la identidad de uno de los ritos que desde quienes no necesariamente practicamos ni conocemos al detalle la cultura mapuche, Uh-huh.
o la cultura en general de los pueblos ancestrales, porque este ciclo no solamente lo celebra la cultura mapuche, lo conmemora la cultura mapuche, sino que de alguna manera también se expresa en otro tipo de creencias. Yo siempre recuerdo, fíjate, yo no sé si coincide, pero en la casa de mi abuela que era de la zona de Fresia, habían rituales en este periodo que tenía que ver con comidas especiales, con algo que de algún modo como que se filtraba desde ciertas prácticas que no tenían el nombre del Huetripantú, pero sí que tenían de algún modo una connotación que de algún modo hacía que este momento fuese especial. Y a veces sin saber cómo nombrarlas, ¿no? Entonces, yo en alguna medida también me llamaba la atención lo que tú decías, de la preocupación que hay hoy día también por tratar de identificar cuál es el sentido más original de todo esto. Pero también, ¿hay algún espacio en el que tú dirías que hay una renovación también del ritual en un sentido que tenga que ver, no con algo nuevo, no con agregarle Coca-Cola precisamente a la celebración, pero sí con de algún modo resignificarla en el contexto en el que también el pueblo mapuche hoy día quiere estar, ¿no? Que yo creo que en términos culturales uno también podría decir que es una opción, ¿no? Ante la imposibilidad de retomar la tradición en ese sentido más original, situarla en el contexto en el que nos encontramos y resignificarla en el sentido que se le quiera dar o que se le quiera orientar. No sé si existe algo así, ¿crees tú? Sí, yo creo que sí, hay un aspecto que creo que ha cambiado harto y que da cuenta quizás del proceso en el que estamos o del momento histórico, que tiene que ver con el pasar de que el Huachipanto era un recibimiento, una cuestión más bien de carácter privada, familiar, a una cuestión pública. Hoy día el Huachipanto pasa a tomarse los espacios públicos, hoy día son las organizaciones las que de alguna manera tratan de visibilizarse y visibilizar su identidad, sus demandas y otra serie de elementos a través de estas fechas. Por ejemplo, hoy día veía fotos de la gente en Pilmaiquén, donde está el espacio sagrado Quinto Ante, que seguramente ustedes conocen el caso de la central hidroeléctrica de Osorno. Correcto. La gente fue durante la jornada de hoy día en la mañana a ese espacio, en una cuestión más bien colectiva, ¿cierto? Para hacer, de alguna manera, tomar negüen, tomar energía a través de la ritualidad propia mapuche, en un espacio que está en conflicto hoy día. Entonces, Huachipanto también hoy día es una cuestión para visibilizarse, para aparecer en el escenario público, para decir un poco aquí estamos. Y esto es lo que anhelamos, una cosa así. Antes no, pues antes era una cuestión más privada y justamente una comida rica, contar chasco, pasar la noche, bueno, cosas que de alguna manera se fue después un poco mezclando con lo que es San Juan, ¿no? Y ahí se genera este híbrido, digamos, esta mezcla, no sé si sincrética podríamos decirle, pero sí de alguna manera que el San Juan va a tomar estos elementos de la cosa privada, familiar, y le da otra vuelta, ¿no? Y pasa a ser un poco parte ya de la cultura chilena campesina. Así que, pero creo que eso, desde el paso desde lo familiar a lo público, creo que sería un cambio interesante, ¿no? Claro. Oye, yo quería seguir más o menos la misma senda de Rodrigo Lagos, pero evidentemente haciendo una mejor pregunta. A ver, ¿qué tan buena será? No, esa es parte de las bromas del bueno, del Mario y el feo. Puede que sea la peor de todas las preguntas, ¿no? Pero me llamaba la atención aquello que decías, ¿no es cierto?, sobre una especie de búsqueda hacia atrás, ¿no es cierto?, sobre la originalidad, ¿no? ¿No es cierto?, de este tipo, ¿no es cierto?, de ceremonias, ¿no? Porque precisamente parece ser, ¿no es cierto?, que la búsqueda de esta originalidad muchas veces se traduce en otras cosas, ¿no es cierto?, que he leído, ¿no es cierto?, algunas autoras, ¿no es cierto?, que hablan sobre los ritos, y especialmente, ¿no es cierto?, sobre el tema mapuche dentro del contexto de la neoliberalización, ¿no? Y que es una cuestión, ¿no es cierto?, que creo que es muy fuerte, ¿no?, que tiene que ver con un poco la folclorización que tiene que se da en estos espacios, ¿no? Muchas veces a lo mejor no precisamente por las personas, ¿no es cierto?, que están más comprometidas con el tema, pero sí sobre personas que a lo mejor
especulo yo que se sienten comprometidas, ¿no? Pero tienen una imagen, ¿no es cierto?, sobre estos asuntos que son, ¿no es cierto?, que llevan a la folclorización, pues. Recuerdo, ¿no es cierto?, históricamente que siempre en el contexto, ¿no es cierto?, de un proyecto audiovisual que generó con un amigo, se hablaba, por ejemplo, sobre la platería mapuche, ¿no? Platería mapuche que muchas veces en las exposiciones, ¿no es cierto?, suelen ser vistas, ¿no es cierto?, como, miren, aquí está la platería mapuche, ¿no? Esto es lo original, ¿no? Y en realidad, si uno va al origen, ¿no es cierto?, de la platería mapuche, hay un sincretismo, lo que tú decías, ¿no? También hay un sincretismo y no hay una originalidad de fondo, ¿no? A la cual, ¿no es cierto?, uno puede apelar, porque la platería mapuche, claro, junto con, ¿no es cierto?, con las técnicas españolas se fundieron y generaron eso que se llama platería mapuche, ¿no? Hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, te pregunto en esta especie de tensión que hay, ¿no es cierto?, entre la búsqueda de la originalidad que nos puede llevar hacia un camino, ¿no?, que puede ser también la folclorización, ¿no es cierto?, de estas miradas, ¿no?, que muchas veces le sucede, ¿no es cierto?, a la gente que no tiene tanto acceso, ¿no es cierto?, por muchas razones a estos temas, ¿no es cierto?, a este tipo de ceremonias y a otros rituales, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche. Claro, hay cierto riesgo en esta idea de buscar como la originalidad, en temas de que muchas veces se cae en el esencialismo, ¿no? Y uno pierde un poco la perspectiva histórica de ciertas cosas. Efectivamente, la platería es una de esas. Hay una, en forma previa, si uno hace la revisión histórica, los principales metales eran oro y cobre, los que se trabajaban en términos de joyería, y probablemente antes de la invasión española eran otros tipos de adornos, ¿cierto?, los que se ocupaban. Entonces, la búsqueda de la originalidad, evidentemente, también es una búsqueda que no sé si es tan efectiva en cierta medida, porque entre más uno va sabiendo, más va cuestionando las cosas que daba por sentadas, ¿no? Entonces, obviamente es un proceso que puede ser quizás no tan fructífero, pero sí buscar más o menos las líneas comunes. O sea, en la platería mapuche sí, claro, hay elementos que son de fuera, pero también elementos propios. Y quizás por ahí buscar esos elementos en cada periodo histórico de alguna manera da ciertas lecciones para poder afrontar los temas presentes, que es lo que en mapuche se llama Wiñosuam. Wiñosuam, esta búsqueda de las lecciones anteriores, ¿no? de las experiencias tanto positivas, negativas que se han tenido en forma previa, para un poco hacerle frente a lo que se viene. Y claro, quizás ahí en ese entendido, cuando hablo de originalidad entre comillas, tiene que ver con más que nada buscar eso, buscar esa línea, tratar de buscar una especie de línea que no esencialista, pero sí una línea que nos permita decir, el Huaychipanto tenía este sentido, o más o menos este sentido en tal época o en tales épocas, y hoy día cuál sería ese sentido en los tiempos actuales. Quizás para allá un poco apunta mi reflexión o cómo yo veo el proceso ahora. No sé, hoy día se discute, ya por ejemplo, estaba muy por un tiempo de moda, ¿cierto? Quizás esa es la palabra, el hablar de que el calendario mapuche perfecto tenía 13 lunas de 28 días, porque a alguien se le ocurrió, alguien lo dijo y toda la cosa, pero nadie se cuestionó si era realmente cierto o no. Y hoy día ya si uno ya empieza a hacer esos cuestionamientos en diferentes ámbitos, ¿cierto? Y ya esas cosas que se dan por sentado ya no son tal. Entonces ya nos obliga a seguir buscando y eso es igual interesante y entretenido. O sea, por lo menos a mí lo que me gusta en términos más personales. Podría decir un poco ahí. O sea, personalmente más que como esencializar tu trabajo como interior, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la búsqueda y la exploración de aquello que muchas veces, ¿no es cierto?, se naturaliza. Claro. Estamos conversando con Salvador Rumián, un amigo de hace mucho tiempo, también compañero de trabajo en la universidad y uno de la nueva generación, digamos, pública que está haciendo un trabajo de investigación y de divulgación del conocimiento mapuche a través de una serie de acciones, entre otras, por ejemplo, la conducción de su sitio web, que aprovechamos de invitar a conocer, que es www.futawiyimapu.org. Salvador, siguiendo como en la misma línea, es muy curioso esto porque, en definitiva, tengo la impresión de que siempre las culturas dominantes exigen a las culturas dominadas o a las culturas que están en un nivel de asimetría grande,
exigen cierta demostración de originalidad, un poco como lo mismo que planteaba Cristian, ¿no? Es decir, nadie le pide a Chile que explique la originalidad del 18 de septiembre, y sin embargo, desde el punto de vista de la dominación, se le exige al movimiento, al pueblo mapuche, que dé de algún modo explicaciones respecto de prácticas, rituales, efemérides, fechas, qué sé yo, que de alguna manera puedan darle un sentido de traducción cultural para el chileno. Es decir, el chileno necesita saber, entonces, qué es lo que el Huachipantu, listo, le ponen Año Nuevo mapuche, y le ponen Año Nuevo recuperando de alguna manera, ¿no es cierto?, una especie de traducción respecto de lo que para la cultura chilena sería el Año Nuevo. El origen del pisco sour. Por ejemplo. En algún sentido siento que detrás de esas exigencias hay la actualización nuevamente de gestos de dominación, ¿no? Es decir, a ti te exijo que me des evidencia respecto de ciertas prácticas, de ciertos conocimientos, de cierta sabiduría que no tendrían por qué dar, digamos. O sea, desde el punto de vista de la libre determinación de los pueblos, cada pueblo se puede dar su significado sin necesidad de dar explicaciones respecto de eso a nadie. Entonces, siento yo que de alguna manera, detrás como tú también lo señalabas, detrás de la actualización de estas prácticas culturales, existe también una especie de depósito de resistencia en las prácticas culturales. Es decir, las prácticas culturales ya no son solamente intraculturas, sino que son también gestos hacia las otras culturas respecto de, mira, aquí estamos y estas son prácticas de resistencia. No sé, ¿sientes tú que hay de algún modo un sentido político en el cómo los distintos grupos establecen sus ritualidades, sus creencias, sus prácticas? No, hoy día sí, de todas maneras, hoy día cada ejercicio, incluso muchas veces se cuestionó a través del diario Mercurio, por ejemplo, el rol político que tienen las y los machos hoy día. Como que el mismo Mercurio se toma la tribuna de señalar que hay que separar lo político y lo espiritual en el ámbito mapuche. Claro, es un acto de dominación, ¿no? Y justamente con el tema de pedir pruebas y ciertas validaciones, justamente también existe también esta idea de encasillar o como de congelar en el tiempo ciertas cosas, ¿no? Y no dejando emerger otras formas de expresiones, justamente como es la expresión política a través de la ritualidad. Lo que pasó hoy día es un acto político, por ejemplo, en Pilmaiquén, y así el tomarse también las redes y otras cosas también, yo creo que son actos políticos un poco que dan, digamos, que están en sintonía con los tiempos en que vivimos, ¿no? Con cierto encierro, que también obviamente uno puede cuestionar la función que ha tenido todo el tema de las cuarentenas, como una especie de estos aparatitos para apagar fuego, los extintores, claro, un poco para contener la llama. Y en ese sentido, claro, pues, la ritualidad y el huachipantu también son formas de poder tomarse los espacios, tener una especie de plataforma para la acción política, la acción de política particularmente de resistencia, claro. Pero no obstante aquello, también hoy día uno percibe dentro de, obviamente una minoría, pero que exista también grupos mapuche también que estén reivindicando también estas fechas en un sentido folclorizante, también se da, ¿no? De hecho, hay que tener candidatos constituyentes, digamos, apadrinados por la UDI, también no deja de ser, por ejemplo, bastante, no sé si controversial, pero inquietante, ¿no? En términos actuales. Entonces, hablamos de que tenemos una serie, digamos, un panorama bastante complejo y uno ve varias cosas, pues. Pero en general yo diría que este tiempo es más bien un escenario político para visibilizar la resistencia, sí. Yo diría que para allá va. La identidad que tanto tiempo fue negada, la vergüenza que muchos sentimos quizás en varios puntos o en varias etapas de nuestras vidas. Acá nosotros, sobre todo, quizás esto interesante, una reflexión, voy a hacer un poco propaganda ahora, un libro que sacó mi papá hace unos meses atrás que hablaba de cómo en los 60, por ejemplo, mapuche tenía que caminar siempre agachadito y siempre si venía una persona sornina tenía que hacerse a un lado, ¿no? Yeah. Durante la cotidianidad, digamos, de la vida urbana.
Y cómo eso se va quebrando de a poquito, y hoy día uno ve en la calle, ¿cierto? A las ñañas, a mujeres muy jóvenes, mujeres mapuche muy jóvenes con sus joyas, con vestimenta mapuche, y no se van a quitar del camino de una persona que vaya a cruzarse adelante, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, yo creo que igual yo veo harta resistencia quizás más, digamos, más vivencial, más cotidiana, en diferentes puntos. Y el Huichipanto es una de ellas, finalmente. Claro, yo en ese sentido me hacías recordar algo que vuelvo a recordar a mi abuela, porque creo que mi abuela, a pesar de haberse casado con un Winca, y siendo ella de Fresia, de la costa, tenía prácticas mapuches sin lugar a duda causadas yo creo que incluso por una relación que a lo mejor ella no tenía del todo explicitada, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de algo que siempre me dijo, unos años antes de morir, se le ocurrió que tenía que cocinarnos cosas que no habíamos comido. Y fíjate que lo hacía y dijo, esto se los hago para que no le cuenten cuentos, para que no les digan cosas que no son. Entonces nos hizo catuto, nos cocinó comidas que efectivamente forman parte, cuando tú las rastreas, de la gastronomía mapuche y de esa relación mucho más primigenia con los alimentos típicos que habían. De hecho, ella siempre recordaba una cosa que se celebraba en San Juan, y ahí tienes razón, Salvador, que eso en algún momento se perdió, ¿eh? El hecho de que finalmente la actividad del Huatripantu, cuando se transforma en el San Juan, también tiene que ver con una fiesta colectiva, y ella me hablaba del estofado de las 7 carnes, me acuerdo, que era una cosa extraordinaria porque tenía conejo, tenía cerdo, vacuno, pato, pollo, y se me escapan 2 más, algún animal silvestre. Y fíjate que yo creo que lo interesante de esa acción de esta viejita era justamente el acto reivindicativo de un pasado que ella sabía que ya no existía en nosotros, y que ella sentía que era una pérdida, y que ella sentía que en ese momento, cuando lo estaba traspasando, de algún modo estaba de algún modo brindándole la oportunidad de que no se perdiera. Quizás no en términos de esa originalidad, que un poco que me parece interesante como lo señala Martín, que no es para dar cuenta de originalidad, sino es para dar cuenta de que ese mundo existe, y que en definitiva tiene todo el derecho de estar, en ese caso, como lo hacía mi abuela, en la mesa, ¿no? Y fíjate que también me hace recordar algo que yo tengo mi suegro, que es mapuche de Lautaro, mapuche, no es ni huinca, ni mezclado, ni nada, es Keupuchur Cheuquel. Entonces, pese a las negaciones que él vivió en su vida, y al no traspaso en absoluto de ningún tipo de recuerdo explícito a sus hijas, a mi esposa en este caso, él tenía prácticas que reivindicaba en este momento. Él cocinaba especial para estos días. Y fíjate que creo que ahí hay un elemento que creo que les costó, ¿no? Tú mismo lo acabas de señalar, o sea, el proceso en el que la cultura Winca silencia este tipo de prácticas, y finalmente el espacio de resistencia que se mantuvo se trasladó al mundo privado, recién ahora está cobrando esa cosa pública. Y en mi casa trabaja una señora que ella es de Cañete. Y me acuerdo que hace tiempo atrás me contaba que ella viajaba en este periodo justamente a celebrar el tema del Huichipantu ella. Y en algún momento, conversando en la mesa, compartiendo el almuerzo, me decía, algún día deberíamos ir todos, me dijo, deberíamos ir todos. Y esa invitación, en este contexto, de algún modo también implica el cómo se vuelve público esto, cómo de algún modo se saca desde la penumbra cultural y silenciada, ¿no? Y yo creo que ese espacio es interesante, que incluso marca esto que también acaban de señalar ustedes, que esto no es ni folclore, ni solo creencia, sino que es acción política, ¿no? Que es indisoluble en toda regla, ¿no? No, esto no es una religiosidad que se está recuperando en el sentido occidental, sino que es una forma de
vivir la vida en pocas palabras, ¿no? Me llamó mucho la atención eso, me hiciste recordar varias cosas que uno vive y de repente uno no las ubica. O sea, la comida es como, claro, también resistencia. Adecuado. Sí, total, Sí. total. Eso lo hago, te apoya completamente. No, y sobre todo estos recuerdos se vienen ahora en invierno, ¿eh? Sí, Sí, efectivamente. Porque uno, hay que pensar que antiguamente no tenemos las comunidades de hoy día, o sea, las comodidades, por quiero decir, digamos, bueno, y tampoco las viví tan de cerca, pero digamos, la ruca antigua, pensar que estas fechas es mucha oscuridad, el día es muy cortito, entonces el fuego reúne a la gente, en la comida, lo que de alguna manera hace que la lengua se suelte, que uno se genere los momentos más efectivos, ¿no? Y la gente que vivió eso, claro, considera que hoy día uno ve el invierno tiene luz en la casa, tienes tele, no tiene ese espacio de generar esos lazos familiares. Entonces, claro, la comida sí un poco evoca eso, yo creo. Sí. Estamos con nuestro peñi Salvador Rumián, que trabaja con nosotros en la universidad. Él también hace investigación, tiene un sitio web muy interesante para quienes estén ahí con ganas de informarse respecto del devenir del mundo huilliche en particular. Los invitamos a visitar su página, ¿no es cierto?, www.futahuillimapu.org. Salvador, este es el momento en que nosotros le damos el pase a nuestro compañero Iván de la radio para que en este momento él interrumpa el programa y pueda invitarnos a escuchar música. Entonces, te queremos pedir si le quieres colocar un soundtrack, una banda de sonido a esta conversación que estamos teniendo. Un soundtrack. Un soundtrack. Claro, un cantú podríamos decir, ¿no? Sí, quisiera aprovechar el espacio para poder solicitar la siguiente canción. El grupo Huichimapu, ¿cierto? Es un grupo que tiene 46 años de trayectoria acá en la zona huilliche de la Futahuillimapu, y sacó un disco hace pocos días que fue lanzado el 5 de junio, cuando cumplieron justamente los 46 años. Hay una canción que se llama Nehuentuayen Lepulmo, que me parece como adecuada para esta conversación. Así que esa es la que invito a escuchar, al Kutuayen Peñi Pulamuel. Perfecto, ahí acabamos de escuchar entonces de Huichimapu. ¿Cómo se llamaba el tema, Salvador? Nehuentuayen Lepulmo. Nehuentuayen Lepulmo. Martín, me imagino que los links del sitio web y del... Todo eso va a ir en la descripción del video que está en YouTube. Sí. Saludamos también a través de Salvador a toda su familia, ¿no? Ponciano Rumián también es un hombre que ha liderado el Huichimapu junto a Iris Rumián también. Ahora hay Sabia Nueva también en el grupo, por lo que he visto en algunos videos de divulgación del nuevo disco. Y nada, estamos agradecidos de la conversación con Salvador Rumián, que nos está acompañando en la primera parte del programa. Para quienes se vienen recién, estuvimos conversando un poco acerca de las significaciones religioso-políticas, históricas que pudiera ir instalándose a partir de la práctica del Huachipantu, ¿no es cierto? Fecha que se está, en este nuevo ciclo, está llegando. Y nada, en esta segunda parte quizás, Salvador, pudiéramos retomar un poco la conversación a partir de algunas cuestiones políticas que están aconteciendo en el devenir de la relación del Estado chileno, ¿no es cierto?, con el mundo mapuche. Particularmente han acontecido dos cuestiones que me parece que son relevantes, al menos de poder conocer tu opinión, de poder saber cómo lo sientes. Esta primera cuestión que puede resultar un poco anecdótica, ¿no es cierto?, y que rápidamente, como de debajo de la manga, sale un feriado, ¿no es cierto?, para reconocer al mundo indígena, y se genera, ¿no es cierto?, el 21 de junio como un feriado que antes no existía y que ahora existe. Y eso se pretende, ¿no?, instalar como una especie de mecanismo de reconocimiento, ¿no? Así lo expresaron
quienes desde el Parlamento generaron esta instancia. Y por otro lado también, en el proceso constituyente que se está viviendo en el país, se generan estos cupos reservados para pueblos indígenas, dentro de los cuales hay una importante presencia del mundo mapuche. Entonces quisiera saber un poquito cómo ves tú todos estos guiños, estos gestos, estas cuestiones que están aconteciendo desde la relación que Oye, es una relación sumamente dura, digamos. Martín, ¿Ya? te podría complementar un poquito la... No, Mira, básicamente... quería escuchar a Salvador. Sí, no, pero es que yo te quería complementar, y bueno, y si no te importa, igual lo voy a hacer, así que O no sea, de importa. hecho me importa. Acabas de interrumpir y dejarle sintonía al programa. Oye, No, disculpa, Salvador, pero así somos. es que quería complementar precisamente porque yo hubiera hecho básicamente la misma consulta, ¿no? Porque me interesa saber Pero sobre mejor. eso. Entonces, Pero por favor. pero mejor. Y lo que pasa es que básicamente bajo la idea de este reconocimiento que hice, ¿no es cierto, Martín? Hay también una cuestión que a mí me llama la atención, ¿no? Que es como este reconocimiento a los pueblos originarios. Puede ser que esté, ¿no es cierto?, que incluso esa frase esté mal inventada, ¿no? Los pueblos originarios, pero detrás parece ser del gesto del reconocimiento, siempre hay, ¿no es cierto?, el reconocimiento a una cuestión, ¿no es cierto?, que es un poco homogénea, ¿no? Incluso pasa con el pueblo mapuche, ¿no? O sea, es como, mira, ahí está el pueblo mapuche, así como si fuera ¿no es cierto?, un grupo homogéneo, ¿no es cierto?, de gente, ¿no es cierto?, que tiene más o menos una misma postura, una misma visión de mundo, y creo que en las conversaciones, ¿no es cierto?, que he tenido, principalmente, ¿no es cierto?, de repente con un amigo que también es amigo de todos nosotros, con Héctor, ¿no es cierto?, conversar a propósito de la diversidad que existe, ¿no es cierto?, de la diversidad que existe al interior, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche, ¿no?, que también es un motivo, ¿no es cierto?, como de naturalización, ¿no? El pueblo mapuche, como designado así. Los pueblos originarios, como si pudieran designarse algo así como si no hubiera una diversidad dentro de eso. Por lo mismo, por eso te digo, mi planteamiento a lo mejor era un poco distinto, pero es la misma pregunta, o sea, pensando, ¿no es cierto?, en esta diversidad, ¿no es cierto?, interna que debemos reconocer, ¿no es cierto?, al interior del pueblo mapuche, ¿qué se espera de alguna manera, ¿no es cierto?, en este proceso, ¿no es cierto?, constituyente, ¿no?, y en las personas, ¿no es cierto?, que tienen escaños reservados ahí dentro de la Constitución? ¿Qué es lo que se espera, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que, ¿no es cierto?, va a suceder en ese escenario? ¿Ven? ¿Vieron que fue mejor mi pregunta? Sí, bueno, ahí amplía un poco la perspectiva, pero sí la diversidad un poco que plantea, yo creo que está un poco reflejada en la distribución que tienen los constituyentes hoy día. Pero antes de eso, claro, creo que uno de los ejercicios de dominación más habituales es el tema justamente de aplicar categorías sobre ciertos grupos dominados, ¿no? O sea, básicamente cuando yo escucho la palabra indígena, yo me imagino un saco en el que metes a los aymaras, metes a los mapuches, me lo metes a todos al mismo saco, y no te preocupas mucho quizás por las diferencias que puedan tener, históricas, culturales, internas, ¿no? Entonces, claro, el ejercicio de categorizar, de asignar nombres a otros grupos humanos tiene que ver con una cuestión de poder, ¿no? De dominación. Pueblos originarios tienden a ser, a mi gusto, a mi percepción, menos agresiva. Es una cuestión personal, obviamente esto es subjetivo. Pero igual es como lo mismo, ¿no? Pero menos agresivo. Ahora, lo que sí hay que reconocer es que en términos de la demanda de derechos actual, no nos podemos quitar el tema o el concepto de pueblos indígenas, ya que el convenio 169, ya que la declaración 1 del 2007 habla del concepto, de la categoría de pueblos indígenas. Entonces, como en mi caso, a regañadientes, de alguna manera, aceptamos o toleramos, digamos, tales usos, ¿ya? Sabiendo de que es un ejercicio de dominación y toda la historia que podemos desentrañar en ese sentido. Se acepta como con fines tácticos. Claro, tiene que ver con una cuestión estratégica, de táctica, justamente, sí. Entonces, y hoy día, por ejemplo, tenemos, ¿cómo aparece? A ver, este es el Día de los Pueblos Indígenas. Y claro, ese va a ser la categoría con la cual quedó este feriado, y a mí el nombre obviamente no me gusta,
pero de alguna manera esto se da en un contexto, ¿no? Que el cual el Parlamento quiere dar una señal, pero de todas maneras esa señal es a destiempo, o sea, un feriado a esta altura no, frente a todo lo que ha pasado, particularmente con lo que tiene que ver con vulneración de derechos humanos, a partir particularmente, mi percepción, del año 2002, sí, del 2002, ya cuando asume Ricardo Lagos y todo lo que tiene que ver con la persecución de delitos en base a este carácter terrorista que supuestamente tenían, se genera un marco, ¿cierto?, en estos últimos 20 años en el cual gestos como un feriado son bastante, no sé, como que van en otra dirección, no encuentro una cercanía, no encuentro que haya un real interés del Estado o de los poderes del Estado de generar un acercamiento, de mejorar las relaciones. Totalmente desperfilado, no sé, de la realidad. Sí, ahora, igual en lo práctico, ¿cierto? Muchas veces yo, como estudiante mapuche, en mi caso, ¿cierto? Y el caso de muchos hermanos, sí, pensábamos que quizá la universidad nos facilitara un feriado esos días para ir a las comunidades, ¿cierto? Y poder después volver sin que tuviéramos ver perjudicado nuestro avance en las clases. O sea, para efectos prácticos sí puede tener alguna que otro beneficio, ¿no? Pero igual sigue siendo muy menor, creo que la señal es bastante bien poco alejada de la realidad, ¿no? Que creo que si tuviéramos primero todo digamos, un estatus de derecho un poco más consolidado a nivel constitucional, yo creo que ahí quizás podría ser un día como este. Eso es lo personal, ¿no? Creo que no... O sea, el feriado finalmente no diluye la responsabilidad histórica en cuanto a la construcción de hegemonía que ha hecho el Estado chileno. No, o sea, en términos muy, digamos, esto casero, no calienta nadie esa cuestión. Así de simple, no sé, pero ya da tiempo, o sea, se quiere dar una señal, pero la señal ya es tardía, porque ya tenemos todo un proceso que va andando, que ya la voz mapuche va a tener más fuerza, quizás, digamos, y eso esperamos con la emergencia ahora de los constituyentes por escaño reservado. Y quizás por ahí ya la cosa mejora de ya dejar de depender, digamos, de voces ajenas y tener voces propias. Cosa que tampoco nos garantiza, digamos, buenos resultados al proceso final, pero igual ya por lo menos en cierta medida un avance. Ahora, yo soy de los que al inicio igual estaba sumamente desconfiado del proceso, ¿eh? O sea, de todos los amarres digamos, que generaron todo digamos, el poder pasar por el plebiscito y después por todas las elecciones de constituyentes. Pero aún así se ha abierto una oportunidad que me parece interesante, y eso yo creo que no sé si considerar conmigo, que igual parece ser un poquito más esperanzador de lo que pensamos en un inicio. No sé si está con la aparición de la poseída de los pueblos, ya como que la cosa pinta mucho mejor, ¿no? Parece otorgar un espacio con mayor apertura, pero no garantiza un sentido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí tenemos siempre una disputa entre optimismo y pesimismo, claro, que no voy a identificar quién es el que representa cada una, porque nuestros seguidores habituales ya lo saben. No, pero recordémonos básicamente. No vale la pena. Más allá de... Pero déjame terminar. Si a la larga, lo que yo... Una legítima esperanza y necesaria esperanza también para el devenir, digamos, de las sociedades humanas, qué sé yo, de nuestro país, en fin. Yo considero que está bien, existe una legítima esperanza en que esta cuestión... No sé, Salvador ya cachó, ya quién era. No, si yo lo tenía identificado ya. Sí. No, pero sin embargo, tú le diste pie, Lago, fue tu culpa, tú le diste pie a esto. Mira, tenemos que recordar el origen de esto. Tenemos que recordar el origen de esto. En medio del estallido social, un grupo de parlamentarios autoconvocados se reúnen en un acuerdo para poder, de alguna manera, arrebatar una cierta iniciativa popular que estaba aconteciendo con tensión, ¿no? O sea, con alegría, con vitalidad, pero también con tensión. Eso es que es claro. Ahora, desde el momento en que toda esa energía finalmente se logra institucionalizar a partir de un acuerdo parlamentario, evidentemente que empiezan a surgir las legítimas sospechas también. Yo en esto concuerdo con Salvador. Evidentemente, con tanta historia de abuso
con tanta historia de malas prácticas desde el punto de vista de la política, o de la política profesional respecto del mundo social, evidentemente que hay una legítima sospecha de que esta cuestión pueda de alguna manera desvanecerse sin llegar a nada, ¿no? Ahora, insisto, es por cierto hay un bombeo de esperanza ahí que siempre nos mantiene alerta y que siempre nos mantiene vivos, porque de lo contrario no gastaríamos nuestro tiempo ni siquiera pensando en estas cuestiones. O sea, creo que es necesaria la esperanza, creo que la esperanza no es posible de afrontar con vigilancia este proceso. Hemos hablado en este mismo programa en varias ocasiones respecto del concepto vigilante, ¿no? O sea, creo que hay que mantenerse vigilante respecto al proceso. La posibilidad de convocar hoy día a la conversación con Salvador tiene que ver también un poco con eso, con ir sembrando también, digamos, un intercambio de ideas que permita entre nosotros y para quienes les interesa este programa o algo lo escuchan, bueno, ir abriendo un poco la posibilidad de esta vigilancia colectiva que tenemos que tener. Así que, como puedes ver, yo soy el malo en esta conversación. No, pero yo igual, o sea, tenemos que obviamente ver este proceso con prudencia. Yo desde el inicio pienso, o he comentado y compartido con mis cercanos que, claro, en la situación actual, cuando peleamos contra el sistema en general, digamos, estamos con los dos brazos amarrados detrás de la espalda y nos pegan. ¿Qué aspiro con una nueva constitución o como en el proceso actual es que al menos me liberen una mano? Para siquiera poder taparme un poco, porque difícilmente vamos a poder, con la constitución, por el mero hecho de que incluso que nos quede muy bonita como la de Ecuador o de Bolivia, eso no nos garantiza que realmente los procesos vayan, o que de alguna manera el ejercicio de derechos colectivos para el caso de los pueblos llamados originarios o indígenas se vaya a ejercer. O sea, esto es una lucha larga. Este puede ser quizás el inicio, que nos suelten la mano y que tal vez con esa mano suelta nos soltemos la otra y ahí empecemos a seguir reconstruyendo. Yo espero que por lo menos nos suelten una mano. Yo con eso ya daría, digamos, quedaríamos en un buen pie para seguir peleando. Finalmente, si esta cosa no se acaba con la Constitución, ¿no? No, fíjate que esta conversación que estamos teniendo tiene todos los ecos de las conversaciones previas con otros colegas, con otros amigos de otras localidades. Y algunos que ya han pasado por experiencias constituyentes lo señalan en reiteradas ocasiones y no está de más señalarlo todavía, ¿no? Esto está recién empezando, señores. Entonces, fíjate que en esa misma línea uno puede vislumbrar que el posicionamiento o la posición que desde los pueblos originarios se establece como vanguardia política, que en alguna medida igual todavía está, en algunos de los casos, todavía muy adscrita a las estructuras tradicionales del poder político partidario, puede tener otro giro adicional. Quizás para allá, yo creo que lo que tú señalas, Salvador, me parece interesante en términos de que si nosotros vemos en un tiempo más a los pueblos originarios en una posición política en donde ya prescinden del poder, del establishment de los partidos, por lo menos, yo siento que ahí vamos a tener quizás otro giro a esto que de algún modo va pasando, ¿no? Es que está pasando y que sin duda yo creo que hoy día tiene a muchas personas casi claras de que la próxima constitución tiene que decir que Chile es un país multicultural, no hay manera. Plurinacional es el concepto. O plurinacional, ¿no? Exactamente, plurinacional. Parece que no hay alternativa a otra cosa diferente. En la sensibilidad en que está la energía, entre la energía emotiva y la energía política de nuestro país, porque yo creo que el ícono que gatilla la presencia de los pueblos originarios en esta discusión, para mí fue la foto épica encima de que una foto nada más, pero es la foto épica de esos muchachos que están con la bandera mapuche arriba de la estatua de Baquedano y que se transformó efectivamente en el símbolo de algo que nadie se esperaba, ¿no? Yo creo que, y en términos de lo que representaba eso como identificación de todo el malestar que se estaba acumulando, porque
de hecho, todos lo dijeron en ese momento, ¿no? Las banderas que más proliferaban eran las banderas mapuches, ¿no? Eso era lo que nos representaba con mayor claridad. Y eso también creo que es un aspecto que sitúa este discurso que ustedes están señalando en ese horizonte de expectativa. Así que ojalá que avancemos nomás, po. De eso se trata. No va a ser tan fácil, o sea, porque No. claro, el tema de ese símbolo sí, fue un símbolo muy potente, pero después nos acordamos allá en Curacautín, por ejemplo, el Curacautinazo, y claro, y como que todos esos anhelos y todos esos símbolos que vimos durante la estallido social, la revuelta popular, no, como que se diluyen un poco, como que hubo mucha decepción también desde muchas orgánicas y corrientes mapuche referente a lo que pasó allá, ¿no? O sea, ¿dónde está el Chile despertó realmente? O sea, igual, si bien tenemos en general buenas condiciones para hacer tener ciertos triunfos estratégicos en este proceso, eh, igual vamos a pillar con harto escollo, yo creo. No podemos ser tan inocentes en señalar que gente que siempre ha tenido, digamos, los privilegios, que tiene el poder económico, el poder de los medios, se va a quedar tranquila mientras esto avanza. Yo creo que eso no va a pasar. O sea, va a haber todo tipo de maquinaciones y estrategias para poder de alguna manera hacer que este proceso quede entorpecido, ojalá, o incluso que no salga a la luz, o sea, que quede en nada. Ese es uno de los temores reales que tenemos, pero aún así no podemos dejar, o sea, quedarnos con el pesimismo. Yo creo que igual tenemos buenos representantes. También espero que el discurso, en lo personal, espero que no sea tan duro ni tan cerrado, porque tampoco va a generar eco en los otros constituyentes, por parte de los constituyentes de pueblos originarios, ¿no? Un discurso demasiado radicalizado tampoco va a generar la cohesión. Entonces, igual, de alguna manera, va a haber que dialogar, hay que sentarse, hay que mirar al otro como en forma horizontal. Y en ese sentido creo que hay buenos representantes. Yo espero, ¿cierto?, que Natividad Yanquileo, en lo personal, pase a presidir digamos, todo el proceso constituyente. Es uno de los anhelos que tengo. Creo que el puente sería la señal más potente que pudiéramos tener en este proceso. Y creo que en ella como que veo un poco en toda su historia personal, que la conozco muy bien porque estuvimos juntos allá digamos, estuvimos en Santiago en el hogar mapuche. Entonces conozco cómo fue su pasar, las dificultades que ha tenido, sus hermanos en buena parte presos políticos mapuche. Trabajó ¿cómo se llama? Como puertas adentro durante mucho tiempo en las casas de los millonarios, de los cuicos, como decía. Entonces, y así ahora una abogada defiende en muchas causas, ha estado presente. Como que allí un poco yo veo esa luz de esperanza, en el sentido de que ella podría convocar, podría generar esta conversación, este diálogo, llegar a ciertos consensos básicos, no mínimos comunes, no, pero sí acuerdos elementales que tienen que ver con garantizar derechos que son justamente elementales, o sea, el acceso al agua, de alguna manera cómo garantizamos o cómo le ponemos freno a la depredación, al extractivismo, que es una cosa como fundamental, ¿no? Y en esos aspectos yo creo que podríamos generar buenos acuerdos y interesantes avances. Y de ahí para adelante todo es ganancia. Eso. Estimados auditores, estamos ya finalizando esta emisión del Bueno, el Malo y el Feo. Queremos agradecer la participación, la sabiduría y el cariño que nos entrega Peñi Salvador Rumián. Gracias, Salvador, por habernos entregado parte de tu tarde de papá de recién nacida, para compartir un ratito tu conocimiento, tus opiniones. Te lo agradezco sinceramente. Colegas, no sé si ustedes quieren decir algo más antes de terminar. Muchas gracias, Salvador, por estar con nosotros, querido amigo, ¿no? Sin ánimo de ser, ¿no es cierto?, como que decía, ni optimista, ni pesimista, ya que esos no son argumentos. Esperar que todo lo que esperas no tú, al menos en tu horizonte, se genere, pues. Y si no se genere, a continuar solamente, ¿no es cierto?, la historia, porque así es la historia, ¿no? Continúa.
Un abrazo, amigo. Y muchas gracias por tu tiempo. Listo, Muchas eso gracias. sería. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Salvador, por todo edición del el espacio Bueno, que pues, nos has dejado, y espero que podamos tener otro momento para seguir conversando de otros temas que sin duda ayudan también a difundirlos, ¿no? Incluso en este pequeño programa que nos cuesta sostener y que hemos podido mantener en el tiempo. Creo que haberte invitado también es una manera de situarte en el contexto de lo que nosotros también consideramos como valioso, y que tú lo hayas aceptado, sobre todo, es lo más relevante. Así que muchas gracias, y nos estamos viendo en otras actividades, sin duda. Sí, de hecho el 30, ¿no? Sí. No, el 29, perdón, el 29. Sí, hay una actividad ahí en la que vamos a estar. Sí, porque Alexis Caiguán, que es el constituyente local, Huilliche, esto es bueno, bien cercano conmigo, ¿cierto? Igual que Carmen, esto va a participar de una especie de, ¿cómo lo podemos llamar? No sé si conversatorio, pero sí de un encuentro, digamos. Y junto con Elisa Loncón. Elisa Loncón es como la constituyente favorita del mundo más académico, por lo que he podido percibir. En lo personal, creo que mis fichas están en Natividad y en Quileo, en lo particular. Bueno, aprovechemos de colocar eso también en los comentarios del video, como link. Yo no sé si estará el link, creo que no está todavía, ¿no? Sí está. Está perfecto, entonces coloquémoslo. Lo envío ahí por interno a ver, lo voy a buscar enseguida. Y al subirlo, entonces lo ponemos. Para nuestros auditores, entonces, muchísimas gracias por esta emisión y ya nos vemos en el próximo programa. Adiós. Nos vemos. Saludos a todos, que estén bien. Chao. Chao, chao. Nos vemos.